¿Qué tal? Les saluda el pastor Teódulo Cañizares Iglesias. Por la gracia de Dios, junto a mi esposa Eliana, pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, Florida, en el norte de la Florida. Y bueno, pues es un gran placer y le agradecemos muchísimo su tiempo, el tiempo que nos concede en esta hora para compartir la palabra de Dios. Hoy nos proponemos cubrir la última parte del capítulo 11 de Apocalipsis. Realmente no sé, he perdido la cuenta, o mejor, no prefiero saber cuánto tiempo llevamos estudiando este maravilloso libro, pero en este pasaje del verso 15 al 19, Apocalipsis 11 nos sitúa en la mitad del libro de Apocalipsis, y esto es lo que nos proponemos hoy concluir con esta última parte del capítulo 11 de Apocalipsis, y confiamos en Dios que nos permita terminar este libro tan importante para nosotros los cristianos y a la misma vez descuidado por nosotros los cristianos. El caso es pues que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Tenga la bondad pues de, si tiene su Biblia, de acompañarme allá, y voy a leer del verso 15 al 19, pues no leo todo el capítulo porque lo hemos ya cubierto hasta el verso 14, y hoy nos proponemos estos últimos 4 versos. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por esta bendición y este privilegio de poder compartir tu palabra, sobre todas las cosas, de que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y prepare nuestros corazones para que podamos ser edificados, podamos ser exhortados y consolados y preparados por tu palabra para toda buena obra. Señor, que nosotros atesoremos tu palabra en nuestros corazones y mantengamos nuestros ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo eterno, quien pronto ha de venir por nosotros, la iglesia, para levantarnos y encontrarnos en los aires y desatar lo que se conoce como esa gran tribulación, y volver a recuperar lo que es legítimamente suyo y establecer su reino aquí por 1000 años. Gracias, Padre, por tu fidelidad a las promesas de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues, como dije, hemos llegado en el capítulo 11. Estos últimos 4 versos nos sitúan a nosotros exactamente en la mitad de este libro. Y también cierra esa larga sección que comenzó en el capítulo 10, verso 1. En este pasaje pues nos encontramos con esa séptima trompeta, la cual el ángel pues es anunciada que va a tocar en Apocalipsis 10:7. En Apocalipsis 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y cita también ahí Daniel capítulo 12, verso 7. De manera que esta trompeta está a punto de ser tocada por el ángel, y el toque de esa trompeta marcará el desenlace de los últimos juicios de Dios sobre la tierra y sus habitantes. El toque de esa trompeta también iniciará el cumplimiento, por así decirlo, de todos los acontecimientos de la segunda parte de la gran tribulación. Eso no quiere decir, por supuesto, que el ángel va a tener que estar tocando esa trompeta por esos
3 años y medio, pero sí podemos decir que a partir del toque de esta trompeta, el Señor Jesucristo aumentará considerablemente la presión o su presión sobre el anticristo. Recuerde que todo lo que esté sucediendo en la gran tribulación, quien está en control de todo siempre es el Señor Jesucristo. No es por nada del mundo el anticristo. El anticristo simplemente se le da esa oportunidad en cumplimiento a los propósitos de Dios, pero quien tiene la última palabra es el Señor Jesucristo. Entonces, el periodo de esta séptima trompeta incluye, por así decir, esos 7 últimas copas de la ira de Dios, hasta la victoria definitiva de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de las tinieblas y su establecimiento del reino milenial aquí en la tierra. Debo aclarar, especialmente en el libro de Apocalipsis, siempre que usted lea esa frase, habitantes de la tierra, se refiere a las personas que están en una manifiesta rebeldía contra Dios, que han rechazado al Señor Jesucristo, y obviamente por eso es que están aquí abajo para esa fecha. La iglesia ya estará en el reino de los cielos, obviamente, desde mucho antes de todos estos acontecimientos, inclusive antes de que se desate la gran tribulación. En sí, la gran tribulación se desatará o comenzará inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, después que el Señor haya llevado a la iglesia a su reino. Entonces, la séptima trompeta tendrá comienzo o dará comienzo a una devastadora ola de juicios. Durante esa serie de eventos tendrá cumplimiento la profecía registrada allá por el profeta Joel en su libro en el capítulo 2 del verso 1 al 2. Y después que el ángel toque la séptima trompeta, pues las 7 copas de juicio serán reveladas. Esas 7 copas contienen los horribles y últimos juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra. Como digo, todos los que están en rebeldía manifiesta contra Dios, todos los que han rechazado la gracia salvadora de Dios por medio del sacrificio perfecto de su Hijo, derramamiento de su sangre preciosa. En Apocalipsis 15:1 está registrado esto, es decir, el toque de esa séptima trompeta alerta o advierte a los habitantes de la tierra o al mundo entero que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está a punto de venir y de recuperar todo lo que es legítimamente suyo, todo lo que ha sido legítimamente siempre suyo. Ahora bien, es notar que esa séptima trompeta es tocada aquí en Apocalipsis 11:15, pero los eventos relacionados con esa trompeta no son registrados hasta el capítulo 15 de Apocalipsis. Es igualmente importante aclarar también que Apocalipsis, los capítulos que siguen aquí ahora, Apocalipsis 12, 13 y 14, son un recuento de la gran tribulación. Quizás viéndola ahora desde la perspectiva desde la tierra. Hasta ahora hemos estado viendo todas las cosas con Juan desde el cielo, pero en estos 3 capítulos que vienen se nos va a permitir ver la gran tribulación o todo ese proceso desde la perspectiva de la tierra, desde aquí abajo. Veremos cómo se le permite al anticristo gobernar en esos 7 escasos años. Pero ahora este pasaje de Apocalipsis 11, verso 15 al 19, nos transporta, diríamos, hasta el borde de la eternidad. Nos pone ahí hasta el borde de la eternidad. Es como cuando usted esté viendo una película y de pronto presiona el botón de adelantar, de darle hacia adelante y lleva la película prácticamente hasta el final y ve el final o un pequeño avance del final y vuelve al punto donde había dado hacia adelante. Eso es lo que está haciendo este corto pasaje aquí. Nos está dando un adelanto de lo que viene, del desenlace que ha de venir. Entonces, estos versos nos presentan ese adelanto, pues nos llevan a ese momento histórico en el que nuestro Señor Jesucristo ha recuperado al mundo, porque estamos viendo el regocijo, la alegría,
la alabanza en el reino de los cielos, porque por fin ha llegado lo que todos anhelamos que llegue, esa victoria definitiva donde todo el mundo, donde toda rodilla, donde toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, según está registrado en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, específicamente en esos últimos versos. Entonces, hoy con la ayuda del Espíritu Santo, pues me propongo examinar con ustedes estos versos, y mientras los hacemos seremos capaces de imaginar, de ver la reacción que hay en el cielo, o que provoca en el cielo esa reconquista, por así decir, del Señor Jesucristo de este mundo, de todo lo que Él es suyo, legítimamente suyo, y que por causa del pecado, por haberlo, el hombre al pecar puso todas aquellas cosas, todo ese derecho, todos esos beneficios, todas esas bendiciones que Dios puso en las manos del hombre, pues por causa del pecado Él las pasó a manos del usurpador. Entonces, veremos qué provoca esa gran alabanza en el reino de los cielos y esas exclamaciones de júbilo al final de los tiempos. Las palabras aquí, grandes voces, son traducidas de dos palabras griegas, que es mega y phonei, de las cuales nosotros tomamos prestada la palabra megafón. Entonces, esto se refiere a exclamaciones de gritos, de júbilos, en gran manera, de celebración en el reino de los cielos, como ya dije, de una adoración vigorosa, esas exclamaciones de gran júbilo en la gloria. Y pues hoy examinaremos estos versos bajo el tema gran regocijo en el santuario celestial. De los versos 15 al 17 vemos que los habitantes del cielo, usted y yo, si permanecemos en Cristo, pues ya sea que nos vayamos por vía de la muerte o que nos toque a nosotros esa gran bendición de irnos con el arrebatamiento de la iglesia, que toque la trompeta, puede tocar en el próximo segundo la trompeta, e irnos al cielo, pues allí estaremos regocijándonos porque el Padre y su Hijo Jesucristo y obviamente el Espíritu Santo han recuperado todo lo que se había perdido por causa del pecado, como acabé de decir, y que por el pecado del hombre, la negligencia del hombre, fue puesto por estos miles de años en las manos del usurpador que es Satanás. En el verso 15 dice los reinos del mundo. Y pues obviamente en el castellano dice los reinos del mundo, pero esa palabra reino se encuentra en singular, es muy importante aclarar esto, se encuentra en singular en los textos originales del griego. Desde el punto de vista político, económico, y cultural, nosotros creemos, o se nos ha enseñado desde pequeño en la geografía política, económica, cultural, etcétera, etcétera, que hay muchos reinos en el mundo, hay muchos gobernantes, hay inclusive monarcas, presidentes, dictadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es que existe por ahora un solo rey en este mundo, y ese rey o ese señor que está en este mundo por ahora es Satanás. Los hombres creen que ellos gobiernan, pero realmente ¿quién gobierna a través de los diferentes gobiernos del mundo? Inclusive el mejor de los gobiernos, el más democrático, quizás en el que exista mayor influencia cristiana, aún ese gobierno está penetrado, por así decirlo, o contaminado con la influencia satánica. Él es llamado el Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4, y al menos 3 veces en el Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo se refiere al diablo o a Satanás como el príncipe de este mundo. Y usted lo puede buscar, yo por razones de tiempo no voy a ir allá, pero le voy a dar la cita en Juan 12:31, en Juan 14:30 y en Juan 16:11. Nuestro Señor Jesucristo se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. Y pues una de las maneras o una de las pruebas que Satanás es el príncipe de este mundo, que gobierna en este mundo, es el rechazo, el odio, esa aberración de odio contra nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere, ni siquiera entremos en los detalles de la perversión, de la inmoralidad, de la decadencia, del pecado, del desenfreno, de la maldad, de todas esas cosas. Pero
la prueba más evidente que Satanás reina o gobierna en este mundo es ese odio, esa aberración de odio contra el Señor Jesucristo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si tiene sentido de que el hombre odia a Cristo? La única persona, el Hijo eterno de Dios que vino aquí y se negó él todo lo que ha tenido siempre, o lo puso a un lado, esas prerrogativas de la deidad, vino y se hizo a sí mismo hombre para morir por nosotros los hombres y las mujeres pecadores, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre, para limpiarnos con su preciosa sangre de nuestros pecados. Y sin embargo, la gente le odia, le aborrece. La mayoría de la gente no quiere saber del Señor Jesucristo. Está escrito inclusive en el Evangelio de Juan que los hombres le aborrecieron porque Él es la luz del mundo. Él vino y alumbró. Y los hombres no quisieron que esa luz descubriera sus pecados, porque ellos aman las tinieblas, obviamente, porque el hombre por naturaleza es pecador. Aunque quisiera ser justo y bueno, no puede, excepto que sea cambiado por el poder transformador del Espíritu Santo una vez que somos redimidos, lavados, limpiados en la sangre preciosa de Cristo. Entonces, por supuesto que no hay razón por la que se odie al Señor Jesucristo. Y es evidente que por la influencia, por esa propaganda anticristiana que tiene Satanás en el mundo entero contra Cristo, es que no se quiere saber de su persona en ninguna parte. Note que el diablo controla el sistema educativo. El sistema educativo está controlado o influenciado por Satanás desde todos los niveles, desde el más elemental hasta los niveles más altos del sistema educativo. Y en todos ellos hay una campaña radical contra el Señor Jesucristo en todas las esferas de nuestras vidas. Es un martilleo constante contra la persona de Cristo. Usted no tiene nada más que ver que usted menciona. Usted puede hablar de cualquiera de las figuras fundadoras de las falsas religiones y no hay ningún problema, nadie se ofende. Inclusive usted puede hablar como el secularismo ha influenciado ahora de ese gran poder superior o de Dios en términos general, pero desde el momento que usted menciona el nombre Jesucristo, ya el individuo, su interlocutor, la persona con la que usted habla o el grupo de personas a las que usted se está dirigiendo, toman una actitud a la defensiva o inclusive agresiva. De manera que es obvio que esa es la razón o una de las pruebas evidentes y irrefutables de que Satanás gobierna en este mundo. Entonces, damos gracias a Dios porque los días de Satanás y su reino están contados. Y nuestro Señor Jesucristo vendrá con poder y gloria a poner las cosas en su lugar, a tomar su legítimo lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra, porque hay un solo Rey y su nombre es el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, como dije al principio, que toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a ir allá un momentito a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 y verso 9 y 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios por eso. Note que en el verso 15, ahora en Apocalipsis 11:15, en el verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La otra frase importante de este verso es que Él reinará por los siglos de los siglos. Esto habla de su reino eterno. Mientras que el reino de Satanás le queda poco, sus días están contados, el reino de nuestro Señor Jesucristo no tiene fin, porque Él es Él es Rey eterno, Él es Dios eterno, Él es el Hijo eterno de Dios.
Y el Señor Jesucristo no será jamás como los gobernantes humanos que eventualmente llegan al fin de su término por medio de la muerte o son depuestos por otros. Unos mueren, etcétera. No así con nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Los republicanos llevan 4 años gobernando. Parece que ahora la balanza se va a inclinar hacia los demócratas y hay pues mucha gente frustrada y enojada con el rollo de las elecciones. Pero yo quiero decirle con todo el respeto, independientemente cuál sea su afiliación, que nosotros los que ofrendemos toda nuestra alianza a nuestro Señor Jesucristo nunca estaremos frustrados con quien se sienta en la Casa Blanca, porque aunque debemos orar por nuestros gobernantes y obviamente deseamos la paz y lo mejor para nuestra nación, sabemos que nuestro futuro no depende de quién se sienta en la oficina oval de la Casa Blanca, sino quién está sentado y en control en el reino de los cielos. Nuestro Señor Altísimo está en control de todas las cosas y si nosotros vivimos para Él, estaremos siempre en el hueco de su mano. Él es Rey para siempre y por siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el verso 15 nos recuerda que pues obviamente su reino no tiene fin. El verso 17 presenta el poder de su reino. En el verso 17, pues ahí en el verso, hemos saltado el verso 16, lo visitaremos en un segundo, pero el verso 17 dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El verso 17 presenta el poder de su reino. Bueno, pues es obvio que un rey todopoderoso tiene un reino todopoderoso. Por eso aquí el verso dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y en Isaías 9, versos 6 al 7, me gusta muchísimo ese pasaje, porque este pasaje pues no solamente habla de la completa humanidad del Señor Jesucristo, por cuanto se hizo a sí mismo hombre, pero también de su absoluta y completa divinidad y de los títulos aquí expresados o comunicados en este pasaje son algo maravilloso de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y así lee la Escritura en Isaías 9, 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido. Es una referencia directa a la humanidad de Cristo. Hijo nos es dado. Esa es una referencia a la divinidad de Cristo. Pues el Dios Padre, según Juan 3:16, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está confirmado aquí, o mejor dicho, anunciado aquí 750 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Y por si a alguno le queda alguna duda, cierra esa frase con esta maravillosa afirmación: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, de manera que no importa quién se oponga, los hombres, el diablo, todas las fuerzas del reino de las tinieblas, nada de eso impedirá que esto se logre, porque el celo de Dios, el celo, la fidelidad de Dios a que se cumplan sus propósitos, hará que todo esto se cumpla. Además, este verso habla de la estabilidad de su reino. Note cómo él dice: el que eres y que eras y que has de venir. El reino de Dios es un reino eterno y estable. Nadie desestabiliza el reino de Dios. Por eso digo que el Señor, independientemente del caos o el aparente caos que vive, la incertidumbre, la inseguridad que vivimos en la tierra, Dios está sentado en su trono y en completo control. Y aún en medio de la peor de las situaciones caóticas que la humanidad aún no ha conocido, que es lo que estamos estudiando ahora en Apocalipsis, es decir,
lo que se conoce como la gran tribulación, aún en medio de lo peor de la gran tribulación, Dios está en control de todas las cosas, porque Él es el que está llevando todo a un cumplimiento perfecto en el cual Él será eternamente glorificado y nosotros disfrutaremos allá en su reino. Entonces, el diablo jamás podrá ir más allá de donde Dios le permita. En medio estamos hablando aquí de este último pasaje del capítulo 11, vemos que las actividades del diablo siempre están limitadas y tienen que ajustarse a la soberanía y la providencia y a los propósitos divinos de Dios. Él no puede ir más allá de eso. Satanás es finito, es decir, es un ser creado, él fue creado. Y por cuanto él fue creado, nunca jamás podrá medirse con el creador. No hay quien pueda medir sus fuerzas con Dios. Entonces, el cielo se regocija en esa gran verdad de lo que nos está permitiendo ver en este pasaje, como dije al principio, que nos adelanta, nos acerca al borde de la eternidad, donde pues nos da un adelanto de lo que va a suceder en los capítulos, al cierre de los capítulos que faltan para el cumplimiento o el cierre de la gran tribulación y ya por fin del establecimiento del reino milenial de Cristo. Pues tanto como el cielo, usted y yo también debemos deleitarnos porque estamos viendo que cuál es el fin de la iglesia, qué nos espera a nosotros, pero sobre todas las cosas, cuál será el fin de la maldad, cuál será el fin del diablo y de todos aquellos que directa o indirectamente le sirven a los intereses del reino de las tinieblas, y cuál será el fin de cada una de estas cosas. Entonces, por la palabra sabemos que nuestro Dios gobierna. Él está en absoluto control de todas las cosas. Colosenses 1, verso 16 y 17, quiero leer esto para reafirmar lo que acabo de decir, que independientemente de la incertidumbre, de la inseguridad, del caos que vemos aún en nuestros días y que ha de incrementar en la medida que nos acercamos hacia el fin, Dios está en completo control. Colosenses 1, 16 y 17 dice así: porque en Él, es decir, en Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, inclusive los espíritus, los demonios, potestades, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra es clave, subsisten. Quiere decir que todo se mantiene en el lugar que está gracias a Él. Inclusive la silla en la que usted está sentado en este momento no se desintegra en las más diminutas partes que las componen, en esos átomos, moléculas, átomos, porque el Señor Jesucristo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. El día que Él quite la alfombra debajo de nuestros pies, el mundo entero se consumirá en fuego, como dice allá segunda de Pedro, que todo en un momento los elementos serán consumidos en fuego. El día que el Señor Jesucristo dijo hasta aquí, ese es el gran día terrible de Jehová, donde Él destruirá todo y para luego hacerlo todo nuevo. Un detalle muy importante en este pasaje es el tiempo del verbo en que fue originalmente escrito. Estoy hablando del pasaje que tenemos delante en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Ese pasaje fue originalmente escrito en un tiempo que se conoce en el idioma griego como el tiempo prolepsis aoristo. Es un tiempo que gramaticalmente es usado para expresar o para comunicar eventos o describir eventos futuros como si ya hubiesen sucedido. Esa es la certeza que tenemos de esta palabra, que aquí la palabra no está hablando de algo obviamente futuro, que aún está por suceder, pero nos lo presenta como si ya hubiese sucedido. E interesantemente, ese tiempo ocurre también en Isaías 53, verso 3 al 9. Quiero leerle eso rápidamente para que usted vea las maravillas de la palabra de Dios. Isaías 53, del verso 3 al 9.
Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Note que a pesar de que el profeta Isaías ministró para el Señor 750 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, él habla de los sufrimientos de nuestro Señor como algo que ya hubiese sucedido. Pero dice la Escritura también que desde antes de la fundación del mundo ya se había decretado el ministerio terrenal de Cristo, de que Él iba a dar su vida por nosotros sobre la cruz, de que Él iba a venir aquí, y desde antes de venir ya la sombra de la cruz estaba sobre Él. De manera que esto es algo increíble. ¿Qué le parece? La gente puede creer lo que quiera, pero un día, en cualquier momento, nuestro Señor Jesucristo vendrá a recibir su iglesia en el aire. A usted y a mí, si mantenemos esa fe y nos mantenemos con nuestros ojos puestos en Él y en esa esperanza bienaventurada de que tan ciertísima como en todas las demás promesas de la palabra de Dios se va a cumplir para con nosotros. Gloria a Dios por eso. Yo vivo anticipando esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos mantiene esperanzados, nos mantiene gozosos, nos mantiene sabiendo que no perdemos el tiempo aquí mientras vivamos para Él, mientras le sirvamos, tendremos gran galardón. Y aunque no haya galardón, lo importante es vivir para Él por quien Él es, no por lo que nos va a dar ni aquí, ni allá, ni a ninguna parte, sino porque Él se lo merece, porque Él dio su vida por nosotros y nos ha salvado de nuestro propio pecado y del yugo satánico. En el verso 18 dice: y se airaron las naciones. Bueno, este verso mira también hacia adelante, hacia el futuro, a ese día cuando los ejércitos del mundo se unirán para guerrear, pues diríamos inútilmente contra el Señor Jesucristo, porque será una pérdida de tiempo tratar de enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en Apocalipsis 16, verso 14. He dicho pues que este mundo odia enfermizamente al Señor Jesucristo, y su odio es demostrado en esa campaña global para eliminar el nombre del Señor Jesucristo de toda la cosa pública. No quieren escuchar su nombre en ninguna cosa pública. Y usted puede hablar de, como dije, de cualquier religión menos de la fe cristiana, porque es ofensiva. El odio al Señor Jesucristo es profetizado también por el salmista en el Salmo 2 del verso 1 al 3. Vamos al Salmo 2 del verso 1 al 3. Se me está acabando el tiempo, pero es importante leer esto también. Salmo 2, verso 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que ha venido haciendo inclusive este país desde los años 60, desde antes, desde los años 20, ya hubo personas en lo que es el profesorado universitario que manifestaron y dijeron que que ellos iban a cambiar la manera de pensar de las generaciones futuras simplemente
por el acceso que tienen a la mente de los jóvenes en los salones universitarios, de sembrar en ellos el ateísmo, de sembrar en ellos las filosofías marxistas, leninistas y todo lo que niega a Cristo y todo el satanismo alrededor del mundo. Ahí está claro en esos versos, pero gracias a Dios, en el mismo Salmo 2, del verso 4 al 9, aseguran que Dios tiene siempre la última palabra. Leamos el verso 4 al 9 ahora y dice así: el que mora en los cielos se reirá. Gloria a Dios que Él se va a reír en la cara de todos esos malditos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora este Cristo hablando. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, eso es lo que el reino de las tinieblas es, como una vasija de barro delante de Cristo, o una vasija de barro ante el impacto de una vara de hierro. No es nada, no se le puede ni siquiera parar delante. Y el libro de los Hechos pues también confirma esto, pues dice el verso 18, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Después de esto vemos en el verso 18 también en Apocalipsis que dice que el tiempo de juzgar a los muertos. Dice, esa frase con toda claridad deja ver que un día los muertos serán resucitados con el expreso propósito de juicio y recompensa. Y digo que el libro de los Hechos, en Hechos 24:15, confirma esto. Todos los que han rechazado al Señor Jesucristo tendrán que comparecer ante lo que se conoce como el gran trono blanco. Apocalipsis 20, del verso 11 al 15. Y todos los que muramos en Cristo compareceremos ante lo que se conoce como el Bema o el Bema o el gran tribunal de Cristo. No para ser condenados, pero sí para rendir cuentas allí. Es importante notar que el Bema significa en griego podium de recompensa. Y eso está también explicado en Primera de Corintios capítulo 3, verso 12 al 15. Según la historia antigua, el Bema era una silla o un trono alto en el cual se sentaba el juez para premiar a los que competían o los ganadores o los atletas en los Juegos Olímpicos. Pablo usa esta imagen para que tengamos una mejor idea de cómo será esa rendición de cuentas ante el tribunal de Cristo. Ahora bien, cualquiera persona razonable puede reconocer la necesidad de esa resurrección postrera. La razón por la que todos los muertos serán resucitados es porque sabemos que en esta vida, no se hace o no se logra completa justicia para el justo, ni mucho menos para el injusto. Ninguna persona que hace su mayor esfuerzo por vivir una vida justa y recta, en esta vida recibe su completa recompensa aquí. Y lo mismo aplica al malvado. Usted, tanto como yo, sabemos de los millones y millones que viven impíamente haciendo mal en este mundo, que son culpables de multitud de pecados. Y muchas personas viven exclusivamente para ellos, explotando a otras personas, haciendo mal, destruyendo familias enteras, oprimiendo pueblos enteros en las más horribles condiciones humanas, privándoles hasta del derecho de expresarse, con la sinceridad y la verdad que todo ser humano debía permitírsele expresarse, etcétera, etcétera. Hay personas que hacen fortunas por medio de todo tipo de fraude, de explotación, de todo tipo de cosas raras que se le pueda pensar, y sin embargo al morir se les entierra con pompa y con platillo y con todo tipo de honra, y son unos perversos, malditos hijos del diablo. Entonces, de manera que es lógico y justo que un día, según la ley de Dios, todos los muertos sean resucitados para un justo juicio. Escaparon del juicio aquí, pero no escaparán de la justicia de Dios.
porque de lo contrario entonces la justicia de Dios se hubiese pervertido también, y eso es imposible. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Por tanto, es un hecho que el alma y los cuerpos de toda persona serán un día resucitados para una rendición de cuenta ante Dios en el gran tribunal del justo Dios. Aún aquellos que inclusive trataron de escapar de esto por otra vía serán resucitados y tendrán que enfrentar inclusive a aquellos que trataron de escapar. Y mientras los rebeldes de la raza humana son condenados ante el gran juicio del trono blanco y echados a tormentos eternos en el lago de fuego junto con el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios, nosotros los redimidos por la sangre del Cordero de Dios estaremos allá en el reino para pues presenciar su glorioso rostro y ver la gloria que Él siempre ha estado preparando para nosotros. Cuando Dios, y viene luego en ese verso, cuando Dios recompense a los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. Los profetas, bueno, pues en aquel día Moisés recibirá las bendiciones y las recompensas que él vio con los ojos de la fe. En aquel día cuando escogió ser, como dice el verso, maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de este mundo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y como Moisés, también los demás profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, entonces en aquel día el apóstol Pablo recibirá la corona de justicia que le está reservada para él, como él dice, en aquel día. Y nosotros, que seremos contados entre los no famosos, entre los siervos y siervas del Señor, no famosos ni conocidos ni siquiera en el barrio que vivimos, pero también recibiremos nuestras recompensas. Ciertísimamente, nosotros los cristianos, los que laboramos por la causa de Cristo y sufrimos persecución inclusive de parte de aquellos que se llaman cristianos, que nos desprecian, nos calumnian, nos venden menos y nos hacen una guerra fría no declarada. Por todo eso y más sabemos que no recibiremos toda nuestra recompensa aquí y ahora. Claro que no, pero tenemos sus santísimas y ciertísimas promesas que en aquel día seremos recompensados. Y qué bueno. Por eso también algunos cristianos llorarán en el reino de los cielos, porque se darán cuenta de las injusticias y las groserías que le hicieron a sus propios hermanos aquí abajo y todas las basuras y necedades que hablaron supuestamente en el nombre del Señor cuando el Señor nunca habló. Todo eso, usted, si me escucha o no me escucha, va a tener que dar cuenta un día a Dios. Todo lo que decimos que el Señor dijo cuando el Señor no dijo y el Señor te dice cuando el Señor no está diciendo nada, todo eso es hacer al Espíritu Santo copartícipe de sus hipocresías, de sus mentiras, y un día va a haber que dar cuenta de todo eso a Dios. Entonces, por eso yo me regocijo de que va a haber un día de rendición de cuentas. Y según dice la Escritura, que Dios enjugará toda lágrima, pues Dios enjugará toda lágrima porque va a haber cristianos que se van a dar cuenta, quizás no se pierdan sus vidas, pero allí van a tener que reconocer que sus motivaciones y sus propósitos no fueron los mejores, ni rectos, ni limpios delante de Dios. Y se avergonzarán y querrán abrir un hueco allá en el reino de los cielos y esconderse. Ojalá que no se pierdan, que se salven, aunque tengan que llorar, pero Dios enjugará sus lágrimas en ese día. En el verso 18 también dice, Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Otro de los eventos muy esperados es ese para los que amamos a Dios y admiramos la creación gloriosa de Dios y nos incomodamos y nos enojamos y nos afligimos por la destrucción despiadada del hombre contra la creación de Dios. Desde los primeros comienzos de la humanidad, el hombre ha venido destruyéndolo todo, pero dice que Dios va a destruir a los que han destruido o destruyen la tierra. Bueno, esto no entraremos a detalles en esto porque es algo que cubriremos más abundantemente en los próximos capítulos. El verso 19, y voy terminando ya presionado por el reloj, dice, vemos aquí algo que vio Juan en ese momento en el verso 19. Algunos expositores bíblicos dicen que este verso 19 de pronto entra aquí como fuera de lugar. Yo respetuosamente creo que todo lo que está en la palabra de Dios registrado ahí no está nunca fuera de lugar.
este verso tiene su lugar aquí, porque recordamos que al principio del capítulo 11 dijimos que entramos aquí en territorio judío. Dios está tratando en este capítulo directamente con su pueblo Israel, porque Dios no ha dejado a Israel a un lado. Dios tiene sus planes, propósitos específicos con Israel. Israel, como dice la promesa, será también salvo. El remanente de Israel se salvará cuando reconozca a Jesús como su Mesías verdadero. Entonces, en este verso 19 de Apocalipsis 11, lo voy a leer para que pues engranemos en el asunto. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Bueno, tanto la mención del templo como el arca del pacto en el cielo nos recuerda una vez más que estamos en territorio judío, como acabo de decir. Además, la mención del templo abierto y el arca del pacto nos aseguran que en el cielo tendremos acceso a nuestro Señor Jesucristo. Eso primero para nosotros. Nosotros le veremos, le adoraremos, podemos tener comunión personal y directa como Él, y eso está prometido en Juan capítulo 17, en esa larga oración del Señor Jesucristo. Sabremos que Él quiere que nosotros tengamos una comunión con Él tan perfecta como la que Él siempre ha tenido con el Padre. Eso es una petición de Jesús y está garantizada por cuanto Él la pide, y Él pagó el precio para que eso sea posible. Nosotros le veremos y le adoraremos. Allá no habrá un velo que nos separe de Él, no habrá sangre ni carne que nos separe de Él, ni mucho menos habrá pecado que nos pueda separar de Él. Por eso tendremos acceso directo a nuestro Señor. Pues nada nos podrá separar de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos libre acceso al Dios de gloria. También la presencia del arca del pacto. Ahí significa que Dios no ha olvidado sus pactos con Israel, con su pueblo. Y Él restaurará nuevamente a Israel, porque para el judío, escuche bien, esa arca que ve Juan ahí, para el judío el arca del pacto representa la presencia de Dios, representa también la comunión con Dios y la redención de Dios. Entonces, hermanos, amados y amigos, el verso 19 de Apocalipsis 11 cierra este capítulo anunciando desastres naturales de proporciones mucho mayores de las que hemos visto en los capítulos que ya hemos cubierto en cuanto al tema de la gran tribulación. Este verso nos pone, digo nuevamente, en la mitad exacta del libro de Apocalipsis. Ahora la pregunta que debemos responder aquí es, la pregunta que debemos contestar hoy, para ya cerrar, es: ¿a cuál de los grupos mencionados en el verso 18 pertenece usted? ¿Al grupo que está glorificando a Dios con gran júbilo, gozo y alegría en el cielo, o al grupo que está en la tierra recibiendo la descarga de la ira de Dios? ¿A cuál de esos dos grupos pertenece usted? Si usted aún no es parte del grupo de los hombres y mujeres redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, usted debe saber, según Juan 3:18 y Juan 3:36, que la ira de Dios está sobre usted. Pero usted no tiene que permanecer ni siquiera un minuto en ese grupo. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted reconoce que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, que Él vino y se hizo a sí mismo hombre para ir a una cruz y dar su vida por usted, derramar su sangre preciosa para que usted pueda ser limpiado de todos sus pecados, perdonado de sus pecados, reconciliado con Dios Padre, y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Si usted dice, sí, yo quiero eso, yo quiero reconocer que Jesús es el Señor, el único Salvador, el único que me puede limpiar con su sangre preciosa, dígalo conmigo. Diga: Señor Jesucristo, yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero escapar de esa ira venidera. Yo quiero estar en el cielo con la iglesia, regocijándome en tu presencia cuando estos eventos horrorosos de la gran tribulación estén en su completo desenlace aquí en la tierra. Hágalo y usted nunca se arrepentirá, porque si el Señor Jesucristo lo perdona y lo limpia, pues usted será verdaderamente libre
y usted se habrá salvado de los horrores del infierno. Así lo dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha sido un gran placer para mí compartir la palabra de Dios con usted. Gracias por su gentileza, gracias por su tiempo, y mi anhelo es que usted sea bendecido, que usted, su familia, su casa sean bendecidos, que la bendición y la presencia de Dios Padre siempre le acompañe y el Espíritu Santo gobierne plenamente en su vida y le guíe. En el nombre del Señor Jesucristo, hasta pronto.